el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice el verso 18 en adelante, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero dice el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos. Mire lo que le dijo, qué cosa más poderosa. El ángel vino con la llave, abrió el cerrojo de aquella cárcel, pero mire inmediatamente la orden celestial que le trajo a los discípulos. Dice así: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le parece? El Señor nos liberta no para que nos vayamos a descansar. El Señor nos liberta no para que empecemos a murmurar. El Señor nos liberta no para que volvamos al desierto. ¿Para qué fue que libertó aquí? ¿Qué es lo que dice ese verso? Usted tiene que volver a entender ese verso. Id es un mandato, como el Señor nos dijo antes de ir al cielo. Id y predicad. Id y hacer discípulos. Indica acción inmediata, obediencia no tardía, obediencia inmediata. Id y puestos en pie en el templo, o sea, vuelvan al templo. De donde los sacaron, vuelvan otra vez. De donde los persiguieron, vuelvan. La familia que no quiso escuchar, háblale otra vez. El amigo que te despreció, llámalo y vuelve. O dale un libro, o dale un tratado, o sigue orando por él. Id, puestos en pie, y vuelve al templo. Y vuelve a tu función. Y vuelve, oye esto, al mandato que te estoy dando. Y lo interesante es que dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sabe lo que me asombra de los discípulos? El próximo verso. Verso 21. Habiendo oído esto, ¿sabe lo que pasó? ¿Cuándo fue que fueron libertados? En la noche, ya de madrugada. El ángel vino y los libertó. Y cuando el ángel le da el mandato, ellos inmediatamente obedecieron. Y en vez de ir y decir, bueno, ahora voy a tomar 3 días de descanso, después de esta prueba, después de esta crisis, necesito ahora descansar, ir a un crucero, aunque ahora los cruceros son peligrosos, o voy a tomar un viaje para no sé qué sitio de diversión, que también están cerrados ahora. Bueno, la cosa es que uno piensa muchas cosas, pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Vamos al verso otra vez. Mire lo que dice ese verso. Ponga toda la atención. Y dispuestos en pie. Es lo primero. En el templo. Y anuncien al pueblo las palabras. Y el verso 21. Habiendo oído esto. Entraron. No dice de noche. No dice en la tarde. No dice al otro día. ¿Cuándo entraron? Busca el verso otra vez. Ponga atención a ese verso. ¿Cuándo es que dice que entraron? En la noche. ¿Qué dice ese verso? Dice, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Enseñaban. Siga mirando ese verso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento, por falta de enseñanza. ¿Por qué el pueblo no es libre de las depresiones? Porque falta palabra de vida. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Y si un pastor, un líder, quiere que la iglesia sea sólida, tenga un fundamento firme, necesita enseñar constantemente la palabra de vida. Y escuche, siga viendo la palabra. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel y enviaron, oiga esto, a la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué lo enviaron a la cárcel? Para que fuesen traídos. El próximo verso. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, porque ¿dónde estaban ellos? En el templo, en la casa de Dios. Dios quiere que estemos en los negocios de Él. Dios quiere que en el lugar que estemos brillando para Él. Estemos con nuestro testimonio dando vida. Con nuestra conducta de vida dando dirección. ¿Qué me puede explicar el pastor Febres cuando dice la Escritura que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres? Vamos a ver. Fíjese, pastor, que
Una de las cosas que me impresionó de la palabra, y la menciona Pedro en un momento, y es que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Muy bueno. Y eso, mire, ser carta abierta implica una libertad, la cual, de alguna forma, todos los que están alrededor mío, como decía también en Hebreos, que dice que hay una nube grande de testigos que están mirando alrededor, usando esa expresión de hay gente que está alrededor nuestra, que está observando, y que de alguna forma nuestra vida, lo que hacemos, puede ser leído por otros. Sí, Nuestro Señor. testimonio puede ser leído por otros, y la forma en cómo vivamos. Ahora, como dice ese verso que enfaticé al principio, como hijos obedientes, no os conforméis. Hay cosas que nos pueden llevar a una forma, a una conformación, o a conformarnos con pensar que lo que hicimos o lo que hacemos puede ya cumplir unos aspectos que tienen que ver más con tratar de satisfacer o mis propias necesidades, o necesidades que van dirigidas a suplir la relación de la iglesia, la comunicación que va limitada a solamente experiencias entre creyentes. Pero hay vivencias que van haciéndose abiertas, que el testimonio no tan solo son para los que están en casa. El ADN no es tan solamente para los que están en la casa, sino que esto va a extenderse y va a expandirse para que otros también puedan recibir y ser impactados con la bendición de saber que la palabra que yo vivo en obediencia a Dios va a ir transformándome, y esa transformación va a impactar a mis vecinos. Esa transformación va a impactar a lugares donde vaya. Escuchaba testimonios de vida, aún participando de tener que ir a un supermercado a hacer una compra, como hay vidas que de alguna manera, o al correo, ve uno como personas muy valientes y muy determinados, están dispuestos a, aunque sea a distancia, a hacer una oración por el que esté en necesidad, a hacer una actividad donde muchas vidas están viendo el comportamiento de cómo uno se conduce dentro y fuera de la casa. Y hay cosas que no necesariamente pudiéramos decir que todo lo hemos alcanzado. Proseguimos a una meta, seguimos descubriendo que hay cosas que posiblemente tengamos que volver a revisar. Usted va a revisar su vida, yo voy a revisar la mía. Estamos en constante exposición, porque la carta abierta, cuando uno la envía, que antes se enviaba en forma de manuscrito, un rollo, y se enviaba, muchas veces podía ser un correo humano. Esta persona iba y llevaba el mensaje, pero al llevarlo en un rollo, en un manuscrito, se leía públicamente esa carta y todos podían ver que lo que estaba ahí escrito era verdad y de quién le escribía. Entonces nosotros damos la oportunidad a que, si estamos llevando palabra de vida, el que firma esa carta se llama el Señor Jesucristo abajo, y ese testimonio de Cristo en nuestra vida como carta abierta debe reflejar entonces lo que ya el Señor está trabajando con nosotros para que nuestro testimonio siga brillando donde quiera que estemos. Poderoso. Y yo quisiera ya entonces ir concluyendo con Hechos capítulo 5, versos 28 y verso 29. Ahí nos dan una claridad tremenda y sellan esta historia. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando los religiosos trataron de parar, de detener la palabra poderosa que llevaban los apóstoles, vino el ángel con la llave de la obediencia, abrió y les envió a predicar. Ellos no esperaron 2 o 3 días. Ellos empezaron enseguida a obedecer. A Dios le agrada que tú obedezcas enseguida. Si tú lo pospones y lo pospones y lo dejas, llegará el tiempo que Dios, la bendición que tenía para ti, se la va a dar a otra persona. Y tienes que echar mano a arrebatar esa bendición
que Dios tiene para ti. Pues ellos dos obedecieron al instante y fueron a predicar nuevamente tempranito al templo. Cuando los religiosos se dieron cuenta, allá fueron. Escucha lo que dice, qué tremendo estos dos últimos versos. El verso 28 y el verso 29, diciendo, no los mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué palabra poderosa. Oiga esto, qué presión. Ellos están mandando en lo humano a obedecer algo que está en contra de los principios espirituales, bíblicos del mandato de Dios. Y la contestación de los apóstoles es extraordinaria. Este verso, grábelo en su corazón. El verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. Allá a la distancia, diga conmigo, es necesario. Me hace pensar cuando está el Señor hablándole a María y a Marta. Y Marta está afanada y turbada. Y da una orden inclusive al Señor. Señor, dile a María que me ayude. Dile a María que deje de escucharte. Yo estoy afanada, tengo muchas cosas que hacer, que me ayude. Fíjese qué interesante. Pero ahí está la orden que dio una mujer y la orden del Señor. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tienes mucho que hacer y estás confundida. Pero una sola cosa es necesaria. Y lo que está haciendo María, escuchando la palabra, obedeciendo en este momento tan importante. Y sabe lo que le contestaron los apóstoles a los religiosos de la época. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué palabra poderosa. Amén. Es necesario que tú obedezcas a Dios. ¿Qué te dice Dios? Obedece lo que Dios te dice. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. Primero obedece a Dios. Primero busca de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Concluimos. En este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios quiere que te mantengas en la obediencia a pesar de las pruebas, que te mantengas en la fe, que te mantengas en la palabra, que te mantengas en la roca a pesar de los temblores, a pesar de las enfermedades, a pesar de las plagas, que te mantengas en obediencia. Vamos a orar por esta bendita palabra y por tanta gente que está a la distancia, conectada en diferentes naciones y en Puerto Rico, para que podamos evaluar nuestros corazones y podamos entender que aunque estemos pasando pruebas muy fuertes, crisis difíciles, aún enfermedades muy delicadas, tú te vas a mantener en la obediencia, te vas a mantener creyéndole a Dios y verás su gloria. Y como esta prueba tiene una fecha de expiración, tiene un momento que ya Dios dijo que ahí se termina esa prueba y después viene la bendición, vamos a orar que Dios te dé fuerza, que te dé fortaleza interior para poder pasar esta prueba en obediencia. Pastor Orengo, por favor, haga una oración con todo el corazón por tanta gente que está a la distancia, que está recibiendo fe y está decidiendo obedecer aún en medio de la prueba. Oremos. Oramos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, diciéndole a cada persona que está escuchando y viendo este mensaje que hay esperanza. Que en esta hora toda aquella cárcel que tuviese en tu vida, sea por depresión, sea por ansiedad, sea el nombre que sea, póngalo usted lo conoce. Pero yo quiero decirte que sobre esa cárcel, en esta hora, la llave del Señor ha sido puesta para que tú a través de la fe entiendas que esta puerta se va a abrir ahora mismo. Puertas se abren para que tú salgas. ¿A qué? A cumplir la voluntad de Dios.
a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, a salir del estanque que estás en este momento. En este día tal vez estás estancado. Has visto que se ha desplomado todo lo que está. Tal vez era inversionista. Tal vez simple era una persona, una ama de casa o un obrero que en este tiempo le han dicho que no va a haber trabajo por varias semanas. Yo quiero decirte que tú no eres solo, que tú no eres un hijo que no tienes padre, tienes un Padre celestial. Eres un Padre que se acuerda de ti en todo. Un Padre que dice en Mateo 6:33 que mientras busques del reino, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es un Dios de provisión. Es un Dios que se acuerda de ti. Es un Dios que guarda de ti. Es un Dios que te está trayendo a ti. Y en esta hora Dios mismo, a través de Cristo, te está libertando, te está trayendo, está rompiendo. Hoy en esta hora se han abierto de par a par. Oye, los problemas se rompen. Los problemas han sido puestos a un lado. Yo quiero decirte en esta hora que la cárcel de tu vida ha sido en este día abierta para que tú salgas de ella, para que te puedas entender que Dios tiene propósitos contigo, porque el propósito tuyo no va a ser anulado por la vida, el propósito tuyo no va a ser anulado por los problemas. Cuando sales del problema, estás cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. En esta hora recibe fuerzas nuevas. En esta hora recibe lo que Dios tiene para ti a través de esta verdad. Y la verdad os hará libre. Has sido libertado. ¿Por qué? Por la palabra. Has sido libertado por Cristo. Has sido libertado y se rompieron todas las cadenas para que tú estés libre. La Biblia dice, venid a mí todos los trabajados y los cargados y Él nos hará descansar. La Biblia nos dice que Jesús nos da una carga liviana que podamos manejar. La Biblia también nos dice que tomemos la cruz y le sigamos a Él, porque es necesario. Hay situaciones que nos pasan, pero hoy, en el nombre del Señor, tú has sido, igual que nosotros hemos hablado y hemos conversado y aprendido, con la palabra que es voluntad de Dios. La palabra que es presente de Dios, la palabra que es futuro de Dios, nos está diciendo hoy, salgamos a realizar la voluntad de Dios. Los apóstoles nos enseñaron a través de este proceso que ellos salieron y obedecieron a Dios. Dios te está diciendo, como nos dice a nosotros, obedecer trae recompensas. Obedecer nos trae provisión. Obedecer nos trae un cuidado de Él. En esta hora se rompe toda mentalidad que había empobrecida, cargada con situaciones como las que se están viviendo. Son realidades, pero la verdad de Dios viene en este día a traernos paz, a traernos bendición, a traernos una verdad. Y la verdad es que Dios nos dice este día que somos libres, libres para obedecerle a Él. Y que lo que Él nos está enviando a hacer, lo podemos hacer en su nombre. Tú eres de bendición. Aquel que me está viendo, amigo mío, hermano mío, tú eres una bendición. Porque hoy tú estás en tu familia, tú puedes bendecir en tu vecindario. Pero con las cargas que había no podías hacerlo. Ahora ya no tienes las cargas. Ahora eres libre para poder bendecir, para poder saludar, para poder ayudar. Todo decentemente y con orden, como lo dice la Biblia. Te bendigo, te amo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y la obediencia a Dios demanda valentía para permanecer firme en medio de las pruebas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta la próxima vez en esta plataforma bíblica de Senda de Amor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.